escrita, por los medios de televisión, de radio, de internet, podemos ver tantas noticias que nos hablan de la disfuncionalidad de la familia en este tiempo, del deterioro, porque el hombre en su estado pecaminoso, donde su mente, su corazón y sus acciones se inclinan de continuo al Yetzer Hará, su inclinación es de continuo al mal, lamentablemente lo que experimenta al estar separado por causa de su pecado, de la gloria de Yahweh, es un deterioro moral, un deterioro físico, un deterioro espiritual, un deterioro social, un deterioro aún en el rol para el que fue diseñado como sacerdote de su casa. El hombre ha abandonado el sacerdocio de su casa. La mujer ha abandonado su posición de mujer guerrera, de mujer virtuosa, y se ha preocupado más por buscar la hermosura externa, y se ha olvidado que de acuerdo al diseño y el rol de Yahweh, la mujer que tenga a Yahweh, esa será alabada. Los hijos contra los padres. Los hijos insultan a sus padres, desobedecen a sus padres, maldicen a sus padres. Ha habido un deterioro, una disfuncionalidad tremenda. No hay tiempo de calidad para la familia. El hombre se ha convertido en un machista empedernido, en una silla dictatorial, donde en lugar de reflejar la imagen de Yahweh como sacerdote de su casa, de su familia, se ha dedicado a lastimar, a herir, a manipular, a maltratar física, verbal, emocionalmente a su esposa, a sus hijos. También la esposa asume este rol cuando está lejos del diseño de Yahweh. En esa disfuncionalidad los hijos se crían y se levantan en un ambiente hostil, donde se les enseña de la niñez que no sirven para nada, y crecen marcados por heridas, porque en lugar de su padre asumir el rol del sacerdocio, de acuerdo como Yahweh lo estableció, para que fuese sacerdote de su casa, porque aquel que anhela el ministerio debe primero saber gobernar su casa. Y es lamentable que en este tiempo que estamos viviendo, mucha gente aspira al ministerio y ostenta ministerios, pero lamentablemente sus hogares están en desorden. Porque aunque operan en la gracia, como el cristianismo le llama comúnmente, porque aunque operan en una aparente libertad, aun cuando ostentan un ministerio, en sus propias casas son un fracaso. Y en ocasiones la esposa que lo ve en el altar ve a un hombre diferente al que ve en su casa. El hijo que ve a papá en el altar ve a un papá diferente que el que ve en su casa. O el esposo que ve a su esposa sirviendo en la congregación no es la misma servidora en la casa. Donde el hijo que aparenta tener un ministerio en una congregación y sonríe y la familia entra tomada de las manos, pero en casa literalmente lo que hay es un Gog y un Magog, un Armagedón continuo, una guerra, un caos, una debacle, un desfase. Porque aunque tenemos gracia, nos hemos olvidado de algo. Aunque hemos proclamado un evangelio de salvación, nos hemos olvidado de algo. Le hicieron un llamado a ese hombre.
Le hicieron un llamado a esa mujer. Ese hombre es esposo, es padre. Esa mujer es esposa y es madre. Le hicieron un llamado a ese joven. Ese joven también es hijo, tiene un padre, tiene una madre. A salvación, para el arrepentimiento de sus pecados. Hicieron y tomaron una decisión sin saber lo que eso implicaba. Si recibimos a Yeshua, en el contexto del cristianismo, recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Pero en la dimensión de Señor, nadie se lo explicó, nadie se lo enseñó. Lo reciben como Salvador, pero no como el Señor de sus vidas. Y al no recibirlo como el Señor de su vida, comienzan a caminar en una aparente gracia donde perpetúan los patrones de disfuncionalidad que experimentaban cuando estaban viviendo una vida de pecado y de transgresión a la Torá. ¿Por qué? Porque han venido a una gracia en la cual no se les ha enseñado que para que el diseño original de ese hombre como sacerdote, de esa mujer como mujer virtuosa, de ese hijo que sabe honrar a su padre y a su madre, hay que volver nuevamente a la Torá, porque la Torá contiene el diseño para que el hombre se levante y recupere la imagen de Yahweh en su vida, y su sacerdocio se ha restaurado como hombre, para que aprenda a ser primero que ministro, hombre, para que aprenda a ser antes que ministro, sacerdote de su casa, esposo que ama a su esposa como Yeshua ama a la iglesia. Y ese tipo de esposo, esa naturaleza de esposos, no le haría y no le diría nada a su esposa que Yeshua no le diría a su iglesia, porque aprende a tratar a su esposa con un abrazo más frágil. Esa esposa, ahora que recibe a Yeshua, pero le enseñan que hay una Torá que hay que obedecer, que hay unas instrucciones que hay que comenzar a caminar alineados en el patrón, alineados en el diseño. Esta mujer comienza a recuperar el rol de acuerdo al diseño original y comienza a florecer como esa mujer virtuosa, que por causa de su virtud, porque es mujer temerosa de Yahweh, su esposo es alabado en las puertas de la ciudad y sus hijos la reconocen y la bendicen y la alaban también. Y todo lo que hace esta mujer prospera. Pero cuando no se le enseña a recuperar el diseño, esta mujer se olvida de que la blanda respuesta aplaca la ira, y es la primera que revuelca el fuego y aviva el fuego en la casa. Porque no hay sabiduría, no hay prudencia, porque no se les enseña a caminar los patrones en las guías que ya han establecido como los principios fundamentales y básicos para, en lugar de ser familias disfuncionales, ser familias funcionales, porque volvemos a recuperar el diseño de santidad. Y ahora Yahweh puede hacer morada en ese hombre, en esa mujer, en ese hijo, en esa familia. Y por medio de Yeshua HaMashiach, de su redención, de su justificación, de la operación del Ruach HaKodesh en la vida de un hombre, en el proceso de santificación. Entonces ahora el hombre, la mujer, el hijo, la familia, el núcleo familiar comienzan a experimentar una restauración en su vida, no solamente que les ubica en el plano y en la dimensión de salvación, sino que les encamina en una fe obediente, en una fe emuná, en una fe que les provee las herramientas, les provee la palabra, les provee el diseño de la constitución del reino para poder recuperar lo que un día perdimos. Yo quiero decirte que si nos aferramos a la Torá, ya hemos tenido por gracia el privilegio de disfrutar el gozo de la salvación. No hicimos nada para merecerlo. El Padre Abacados, por medio de Yeshua, que significa Yahweh salva, nos
ha regalado el don de la salvación. Pero todos sabemos que la Escritura es clara, que la Escritura declara en 1 de Juan capítulo 3 y verso 22: y cualquier cosa que le pidamos la recibiremos de Elohim, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que a Él le agradan. Cuando tú guardas el orden, cuando el hombre recupera el diseño, cuando la mujer recupera el diseño, cuando el joven recupera el diseño, cuando la familia recupera el diseño y comienzan a caminar en el patrón, comienzan a moverse y a funcionar de acuerdo a las guías que el Padre ha establecido para una verdadera felicidad, un éxito total y contundente, entonces cuando comienzas a obedecer, a preservar el patrón, a caminar en el diseño, vas a recibir una impartición de Yahweh. Eso es. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Yeshua HaMashiach y nos amemos unos a otros como Él nos ha ordenado. El que guarda sus mitzvot, el que guarda sus mandamientos, el que guarda su Torah, el que guarda su instrucción, el que guarda su ley, es preservado por Él. Entonces aquí hay una dimensión poderosa, porque cuando el hombre, la mujer